¿Cómo le fue con el software? Bien, profe, solo una consulta. Hay que descargar los mapas para trabajar No, con bueno, ellos, ¿no? bueno, justo eso es lo que vamos a ver ahora. No, ya acabo de subir a las redes, a todas las redes, los datasets para comenzar a trabajar. Porque obviamente los mapas los van a tener ustedes ahí, pero el programa lo van a tener activo, pero tienen que cargarlo con los shapes, etcétera. Es por eso que ya está subido el datasets. De esa manera vamos a poder trabajar, por ejemplo, con el práctico 1, que es el que lo vamos a ya lanzar hoy. Y bueno, parte de la clase de hoy ya va a tener que estar relacionada con el trabajo de ustedes. Por eso vamos a hacer un breve repaso de la parte teórica de lo que vimos y luego vamos ya a trabajar con los datasets. En el G Drive están subidos, está subido el práctico 1, y están los datasets en los cuales van a necesitar trabajar para hacer el práctico de hoy. ¿Bien? Entonces, la idea de la plataforma de hoy es trabajar un poco con la parte teórica y luego vamos a ir trabajando. Les voy a dar un empujón, un tincazo, como diríamos, virtual, para arrancar con el práctico, y de ahí yo voy a estar en stand-by en online mientras ustedes están trabajando con el práctico. Ya después estaba viendo por tema de Teams cómo compartir pantallas de invitados para ver los roles, a ver de qué manera se podrían ver las pantallas de lo que están trabajando. Es algo que estoy trabajando el tema para ver si lo podemos tener ya más resuelto la semana que viene, de todas maneras. ¿Bien? Pero bueno, trabajando con la clase 4 de hoy. Bueno, primero tengamos un update de cómo vamos con este famoso virus. Cada vez estamos inundando más las redes con noticias falsas, noticias verdaderas, descubrimientos, descontentos y alegrías, ¿no? Habíamos arrancado hace un mes y medio con 181.000 personas totalmente contaminadas, o que estaban contaminadas, no, perdón, que estaban infectadas, y 155 países. La semana pasada teníamos 185 países y 3 millones de infectados, un mes y medio después, y 213.000, casi 214.000 fallecidos. Y bueno, a hoy, hace unos rato, ya tenemos 3.630.000 personas, 254.000, casi 255.000 decesos y 187 países. O sea, fíjense que de una semana a la otra ha habido casi 600.000 incrementos, ¿no? Es una tasa alta. La curva, si la pueden ver, todavía no tiene síntomas de querer aplanarse, pero bueno, esa es la realidad. Y eso es como sin querer queriendo, como diría el Chavo del 8. Los mapas están surgiendo a doquier por un montón de lados. El gobierno de Tucumán, a través de ESRI, el software que ustedes van a empezar a usar o están pensando a usar, le proporcionó un dashboard muy similar a al estilo de la Universidad de Johns Hopkins, pero muestra solamente de Tucumán, la provincia de Tucumán, con una distribución, un layout muy parecido a solo que más simplificado, porque este es para todos los países, el otro está relacionado, está asociado a la provincia y por ende los 17 departamentos. Bueno, interesante. ¿Qué significa eso? Ustedes van a aprender a usar una herramienta filosísima y muy importante, y cuando terminen este semestre, lamentablemente el tema de la pandemia va a seguir, y yo creo que va a ser como diríamos, una buena oportunidad para que puedan empezar a desplegar, a hacer mapas y que tengan que ver con esto, ¿no? Pero bueno, volvamos con el tema que habíamos visto, la abstracción. Este tema lo recalco, me interesa volver a verlo con ustedes porque tienen que aprender ya, y vamos a aprender, y ya con el práctico 1 ya después se los voy a dar a las devoluciones de los mismos, a lo que es seleccionar y eliminar, aprender a reconocer elementos y objetos que están visibles, y cómo generalizar y agregar otros que permitan ser como una guía de trabajo para poder llegar a un modelo de un sistema de información geográfico. Bueno, aquí teníamos la representación de estos elementos, bien, de este campus de una universidad, y aquí tienen la representación de los elementos como están puestos, ¿no? Quisiera yo ver si ustedes son capaces de ver de qué manera podrían analizar
esta imagen, la que viene después de estas diapositivas. ¿Por qué? Porque los aspectos para que tengan que modelizar arrancan siempre con un tratamiento digital de las imágenes. Los otros lo vamos a empezar a ver de a poco a esto. Lo que más me interesa es cómo van a trabajar con el esquema de la base de datos espacial. ¿Por qué? Porque esta base de datos espacial va a tener su sistema de representación cartográfica a través de un mapa, que es lo que van a empezar a trabajar. Y a partir del análisis espacial de toda la información de capas de ese mapa, van a poder trabajar con el lado derecho de esta imagen, que es gestionar una base de datos, hacer análisis estadístico, generar información alfanumérica y al mismo tiempo representar información gráfica a través de un mapa. Bueno, esta es la imagen la que yo quería que vean. ¿Quién puede reconocer qué es lo que estamos viendo? Es la facultad. La facultad. Bien, si bien no tienen la forma de UTN, la distribución de los edificios, pero bueno, ¿qué elementos tienen para poder modelizar esto? ¿Qué pasa si hay en el parcial, cuando lo tengamos, le digo, quiero que me hagan una representación temática de este mapa? ¿Qué elementos podrían identificar a nivel vectorial de esta imagen? Los espacios verdes, los árboles serían primero. El estacionamiento. Los edificios. Las canchas. La cuadra, yo creo que primero deberíamos definir el límite. Sí. Tenemos la suerte del amanzanado, que nos permite más o menos tener una geometría ya captiva, digamos. Pero bueno, el estacionamiento está vacío. Y la estructura de edificios, ¿podemos distinguir aquí edificios nuevos de edificios más viejos? Sí. Puede Por la ser chapa, por el techo. por color de techo. Sí, por el toda la aspecto. nueva. Ajá, sí, las chapas famosas. ¿Qué más? ¿Qué otro objeto distinguible pueden analizar que hay? O sea, si tuvieran que crear una serie de capas vectoriales, ¿cuál sería una, por ejemplo? ¿Y qué elementos tendría, por ejemplo? ¿Qué capas podrían identificar de acá? La cancha, ¿no? ¿Pero qué sería? Relieve, ¿Punto, línea o polígono? Y El polígono. Polígono. Exactamente. Bien. Los árboles, Los árboles. Con puntos. puntos. Ujú. ¿Vehículos se pueden distinguir ahí? Algunos. No. Algunos, sí. Bueno, en la calle. Exacto, sí. Las Si calles tuviéramos con que líneas. hacer un... ¿Cómo, perdón? Calles con líneas. Exacto, sí. Si tuviéramos que representar en un raster esta información, ¿podríamos decir que nuestra facultad está con una alta densidad de bosques? Sí. O sea, ¿podemos determinar qué porcentaje de árboles ocupa la superficie de la manzana? O sea, ¿qué hay? ¿Más, más un áreas 20, abiertas, 30, más áreas techadas, edificadas, más áreas de esparcimiento o estacionamiento, o más áreas de árboles? más áreas techadas más. Y edificadas. Es ahí donde nosotros podemos, o tenemos, que cuando representamos imágenes de rasters, es ahí donde se utiliza el potencial para poder decir, bueno, los polígonos que representan árboles o puntos, depende del objeto de análisis, es el que me va a permitir contestar estas preguntas. Es por eso que la modelización tiene mucho que ver con la representación de la realidad que ustedes perciban y de qué manera esa percepción la transfieran a unas estructuras, ya sea vectorial o de raster, para que pueda ser procesada. Por eso, volviendo a la imagen esta, el análisis espacial que ustedes puedan ser capaces de hacer va a depender del tratamiento digital y de cómo elegir la representación vectorial y o de raster de la imagen. Es por eso que es muy importante este tipo de ejercicios, y los voy a machacar bastante con esto, porque es fundamental que traten de desarrollar esa capacidad de abstracción para poder tratar de identificar qué voy a identificar como polígono, por qué en punto y por qué en una línea. Bien, ese tipo de análisis son los que vamos a trabajar paralelamente al uso del desarrollo de la herramienta. Pero bien,
Bueno, recordamos que la herramienta esta que vamos a manejar está desarrollada por Esri. Bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada. Tienen una suite enormísima de funcionalidades, pero nosotros vamos a concentrarnos solamente en lo que es el ArcGIS Desktop, que es una de las herramientas más famosas, más populares de uso para hacer un rápido deployment de mapas. Sí, pero es importante saber que esta suite está formada por un montón de otros tipos de familiaridad de productos, tales como servicios de publicación de mapas. Hoy por hoy ArcGIS Online, que está aquí, está trabajando activamente con un montón de organismos del mundo y de paso están chapeando su tecnología, obviamente, para poner a disposición datasets enormes de distribución geográfica que permitan mapear rápidamente, como lo hace el gobierno de Tucumán, como lo hace la Universidad Johns Hopkins, para poder mapear sobre datasets reales el avance de esta pandemia, ¿no? Bien, nosotros aquí dentro de esta suite habíamos dicho que el ArcGIS Desktop es el que íbamos a trabajar nosotros, específicamente ArcView. ArcMap y ArcView son los mismos nombres, solo que según las versiones desde la 8 en adelante hasta la 10, 12, ha ido cambiando el nombre, pero sigue siendo la misma plataforma de software, o sea que eso no va a haber ningún problema. Bien. Dentro de los trabajos de ArcView son los que vamos a elegir para poder trabajar e interactuar con archivos. Por eso los data sources, o los archivos, las fuentes de datos, son las que vamos a trabajar ahora. Y son los datasets que justamente yo ya les subí a las nubes que tienen interacción ustedes para que lo podamos trabajar. ¿Bien? ArcView es igual a ArcMap, por lo tanto, este menú es el que me interesa revisitar con ustedes un poco, porque es el que les va a permitir elaborar y trabajar con los mapas. ¿De qué manera? Bueno, recordando que cuando tenemos que representar los vectores de puntos, por ejemplo, cuando estábamos viendo recién la imagen de la tecnológica, nosotros podemos elegir como característica espacial que ellos tienen únicamente que son adimensionales. Lo único que tiene data es la ubicación. Bien, cada punto tiene su eje de coordenadas, es identificador de X y Y que está almacenado, asociado a un índice espacial y todas las características que querramos definir en la base de datos de puntos. Si estábamos hablando de postes de luces, por ejemplo, la universidad tiene distribuido en distintas áreas de la manzana, para no decir campus. Las luces, algunas luces pueden tener unas características especiales, vapor de sodio, dicroica, LED, etc. Cada tipo de luz con su intensidad lumens eventualmente podría ser la data de los campos que esté asociada al identificador de puntos. Es por eso que los ejemplos de las bombas de agua, los pozos y las cosas tienen que tener un poco de información asociada en base al análisis de la base de datos, que es la que van a estar trabajando ustedes. Si tuviéramos que representar la imagen de la UTN con líneas, podríamos definir algunas líneas, si es que tendríamos caminerías, por ejemplo, el área de sistemas de información tienen entre un edificio y otro una zona de trabajo y de caminería que puede ser usada para recreación por los alumnos. Entonces, estas líneas pueden ir trazándose de una forma tal que su distribución a lo largo de todo el desarrollo de la universidad pueden tener distintas coordenadas. Entonces, de base a ese identificador también, qué longitud tiene, pueden tener información si tienes sillas o áreas de esparcimiento, etc. Bien, esa también puede tener información de luminarias si es que tienen algún tendido eléctrico que está asociado a la circulación, etc. Ya no solo la ubicación como característica espacial la identifica las líneas, sino también su longitud. Y aquí tenemos ejemplos: cableado eléctrico, acueductos, ríos, carreteras, rutas, calles, etc. Y lo otro, el más poderoso de todas las herramientas vectoriales, los polígonos cerrados, como ustedes pueden ver en la imagen, que los podemos definir como elementos geográficos que tienen un área definida por borde. Bien, esas áreas definidas están delimitadas cada una por su vértice de identificador que permite elegir o tener una superficie que pueda estar representada dentro de este espacio. Generalmente no solo la ubicación y su perímetro, ya no longitud, sino perímetro, o sea, la sumatoria de todas las longitudes de las líneas hasta que se cierra el polígono, sino también otra característica espacial es importante, que es el área.
el área que está circunscripta dentro de estas líneas. ¿Bien? Es por eso que generalmente a los polígonos se los utiliza para representar edificios, ¿bien? Así como los edificios de la UTN tienen una forma definida, parcelas, suelos, tipos de tierras, etc. ¿Bien? Estas tres estructuras, los polígonos, las líneas y los puntos, son muy fundamentales y ustedes van a empezar a interactuar con ellos rápidamente. Bueno, ¿se acuerdan cuando estábamos viendo el ArcMap? Los menús contextuales, que son los más importantes, que es lo que me interesa que vayamos viendo, estaban asociados en tres grandes categorías. Lo que son las barras de menús, la vista de datos espaciales y la tabla de contenidos. ¿Bien? La tabla de contenidos es la que contiene todas las capas que van a ir insertando a medida que vayan creando el espacio de trabajo. Recuerden que ArcMap es el programa que les va a permitir interactuar y crear información de mapas temáticos a partir de archivos. Esos archivos se insertan como capas y cuyas capas las van a tener siempre disponibles en la tabla de contenido o Layer Contents en inglés, y cada una de las capas va a estar descrita con su estructura, si ya sea línea, punto, polígono, o si es un raster o una imagen, como aquí pueden ver en este ejemplo figurativo. La vista de datos espaciales va a activarse a medida que ustedes hagan clic o no en cada una de las capas. Eso significa que pueden prender o apagar cada una de las capas para una mejor visualización, porque a medida que vayan agregando esta información se va a hacer más densa la visualización de los datos espaciales. Por ende, es necesario que la traten de reglamentar a la visualización de una forma ordenada para no perderse. Si hacemos un análisis un poquito más específico de las opciones de menú de ArcMap, es muy importante notar primero la herramienta más importante, los botones de navegación que les permiten navegarse en el ambiente espacial. ¿Bien? Ese ambiente espacial es el que ustedes van a tener que utilizar a través de Zoom para acercarse o alejarse dentro de las figuras que están representadas en el espacio geográfico que estén analizando. Ese menú principal va a tener también una serie de opciones que la vamos a ir agregando y algunos botones de edición gráfica de los elementos cuando hagan clic o seleccionen dentro del menú de ArcMap. Aquí justo en la representación a mí se me cambió la posición de la tabla de contenido, pero esta, como ven, puede estar a la derecha, a la izquierda. O sea, es fácil de tratar de ubicarla. Pueden representar las herramientas en el despliegue del dashboard que a ustedes más les sienta cómodo, ¿no? O hay muchas ventanas o acciones de navegación que pueden activarse o desactivarse para poder simplificar incluso la cantidad de opciones de menú que tiene el programa para esto. Pero bueno, cuando trabajamos con esta herramienta, ustedes tienen que ubicarse dentro de qué lado están en esta escalera de trabajo, que es la que va a representar la información geográfica. Y ustedes van a estar trabajando sobre esta, sobre la línea de ArcGIS Desktop. ¿Qué significa? De que ustedes van a estar trabajando con el diseño del mapa. Ustedes dicen, bueno, ¿y cuál es el producto final? Es un mapa temático. Ese mapa temático va a estar construido en base a la agrupación que hagan de... el agrupamiento, mejor dicho, de capas, en base a cómo la información la van a presentar. Esta va a estar a disposición para que bien sea publicada por un servidor de mapas, no necesariamente ArcGIS Server. Hay otros motores de mapa, incluso que son gratis o open source, que pueden trabajar. Pueden estar en sistemas de web de distribución de información geográfica, también de uso libre. O también el lado del cliente los puede trabajar sobre visualizadores de mapa, como el ArcGIS Explorer, que ese es un visualizador gratis, que sí lo pueden bajar, en la cual consume el mapa que ustedes están mostrando, o también con un producto tal como Google Earth o Microsoft Virtual Earth, que consumen el shapefile generado por ustedes de manera dinámica o estática. Entonces aquí a la derecha tienen los siguientes verbos. Diseñar es lo que ustedes están aprendiendo en este curso. Servir está fuera de los alcances de este curso, pero para que tengan una idea de qué significa servir es poner a disposición los mapas generados. Y por último, usar o utilizar, que es la vista del lado cliente, un gobierno, una empresa, un laboratorio farmacéutico, etcétera, para visualizar la información a partir del diseño que ustedes han desarrollado con el ArcGIS Desktop.
Bueno, recuerden cómo era el formato vectorial. Tenía un archivo shapefile, que es una representación de un elemento geográfico único, ya sea un punto, una línea, un polígono, dentro de la representación del ArcGIS Desktop. ¿Esto qué significa? De que esta información, cada una de las capas va a estar formada por un archivo shapefile que tiene la geometría del objeto, un archivo asociado que es el índice espacial, que va a permitir vincular con la base de datos el elemento geográfico. Estos son los tres elementos mínimos indispensables para conformar una capa. La capa, por ejemplo, edificios, como recién estábamos analizando en la UTN, puede estar formada por polígonos cuya identificación dentro de la tabla espacial me esté vinculando los distintos edificios, eléctrica, civil, sistemas, etc. Y a su vez una serie de datos de campo que pueden estar relacionados por si tienen laboratorios, si tienen cursos, qué tipo de estructura tiene el edificio, etcétera, capacidad de estudiantes, etcétera, etcétera. Bien, aquí hay un ejemplo, aquí abajo, acerca de los elementos típicos de una base de datos en la que la geometría tenga su identificador espacial asociado y después toda la información que esté relacionada con el ámbito de estudio que ustedes decidan. Bien. Entonces, ahora vamos a ver el mapa, el ArcMap, mejor dicho, que es el programa que estábamos viendo. ¿Apareció ahí? Sí, profe. Sí, Sí, se puede ver. sí, profe. Sí, profe. Bien. Cuando ustedes arranquen el programa que ya lo tienen instalado, espero que esté instalado, vamos a repasar de nuevo lo que estuvimos viendo en la diapositiva, pero ahora ya con un aspecto un poco más operativo. Bien, ¿se acuerdan? Veíamos el menú de opciones que estaba aquí arriba, ya esto es en tiempo real, obviamente, el administrador de contenido, o Tables of Contents, y la representación espacial de la información. Aquí, por ejemplo, no hay nada, no tengo ningún mapa, no hay ninguna capa cargada, por lo tanto está totalmente vacío. Bien. ¿Cómo nosotros vamos a empezar a trabajar? Bien, hay dos formas de arrancar un trabajo con este programa. Primero, o insertamos con la opción agregar datos o add data, insertamos archivos shapefile que tienen la geometría y la estructura, o abrimos un proyecto. Bien, estos proyectos los vamos a manejar más adelante en las clases, cuando ya tengan un poquito más de facilidad de uso de la herramienta. Hoy por hoy arrancaríamos con trabajar con los datasets, que yo ya les proporcioné en las redes para que los suban. Pero vamos a hacer una rápida visita para que puedan aprender o puedan familiarizarse con esto. Cuando tenemos que agregar datos, bien, aquí me está cayendo justo porque la clase la tuve preparada, pero ustedes no. Cuando ustedes bajen los datasets y los almacenen en su computadora o laptop, van a estar obviamente en algún directorio. ¿Bien? ¿Cómo van a poder ubicar ese directorio? Con ArcMap. A ArcMap hay que enseñarle a decir, mira, aquí está la info que yo quiero trabajar hoy. ¿De qué manera? Y bueno, cuando trabajen con ArcMap, ArcMap generalmente trabaja con conexiones a directorios, folder connections. ¿Bien? Esos folder connections lo que hacen es mapear todos los lugares de los cuales él podría nutrirse de información geográfica. Lo más rápido e inmediato que son los datos guardados en sus carpetas o directorios locales de su equipo. ¿Bien? Entonces, de esa manera ustedes dicen, ArcMap, necesito que vayas a buscar los directorios en este lugar. Y ese folder connection se establece cuando se le fuerza a conectarse a un directorio. En este caso estoy en mi máquina, en mi laptop, pero cada uno de ustedes tendrá su propio directorio de datos que les recomiendo que lo armen, porque de aquí en adelante vamos a trabajar con muchos datasets hasta lo largo de todo el semestre. Entonces es importante que ustedes lo almacenen en un lugar en la que sepan buscarlo rápidamente después. Al crear Click Connect to Folder, lo que hace aquí automáticamente es mapear la carpeta donde están los datasets, por ejemplo, de este caso. Como aquí tiene la opción de visualizar tanto la máquina mía como el equipo, las redes, ustedes van a tener que elegir
el directorio donde hayan bajado los datasets. Bien, que bien puede ser diferente al que yo utilizo acá. Pero, como si fuera no poco esto, también permite conectarse con base de datos en tiempo real, online. Por ejemplo, Esri, que está publicando estas bases de datos famosas que vimos del Johns Hopkins, por ejemplo, un servidor de mapas que ustedes puedan tener a disposición o un servidor hosteado en algún servicio como para poder tener información. O sea, ¿qué demuestra esto? La versatilidad de poder lograr obtener información geográfica de múltiples fuentes. No solo de nuestros humildes directorios que estamos en este curso, ¿no? Bien, bueno, a ver, cuando aparezcan los datasets, les van a aparecer una serie de archivos acá. Bien, entonces, esos datasets van a estar almacenados de esta manera. Hay una carpeta que se llama batimetría, hay un archivo que se llama world.mdb con extensión de access y un par de archivos shapefiles. Y ustedes me dicen, pero profe, ¿qué no nos dijo que solamente archivos de geometría de shapefiles se pueden agregar? Es correcto. ¿Y por qué tenemos una base de datos ahí? ¿Por qué? Porque existe un concepto que se llama geodatabase o geobase de datos que puede contener información, es un container que adentro contiene la información de los shapefiles que están agrupadas en una forma más sistemática, no suelta. Estos son pequeños parias de datos, son archivos sueltos, pero dentro de la carpeta World, si yo le hago doble clic, automáticamente me muestra la información espacial de shapes que están almacenadas justamente ahí adentro de esta base de datos. Ustedes me dicen, pero profe, ¿los puedo agregar? Sí, obviamente. Si hago clic acá atrás, retrocedo. A ver, traigamos esto, flypath, ¿bien? Traigamos este shapefile. Una vez que lo seleccionamos, hacemos clic en Add. Bien, y a partir de que me dice que todavía no tiene una referencia espacial, le hacen clic en OK. Ajá, dicen ustedes, qué bueno. ¿Qué es eso? Ajá, ¿qué es eso? Y no sé, líneas. ¿Qué información tengo de esta capa? Muy poca. ¿Y dónde? ¿Y qué representa? Y no sé, a lo mejor esto es la ruta desde el curso del Lab 154 hasta el bar. No sé. Puede ser cualquier cosa. Hace falta más información para poder lograr comprender esto. Y aquí viene el concepto de un sistema de información geográfico. Cuando ustedes trabajen, a lo mejor pueden ser expertos en aviación. Dicen, no, esta es la ruta de vuelo del MH370, por ejemplo, el famoso avión desaparecido. O esta es la ruta que hago yo cuando me levanto hasta que voy al patio a buscar mis zapatos. La referencia es fundamental, chicos. Por eso un mapa tiene que tener información que no resulte ambigua, sino que a la persona que lo lea le sirva como información importante. Por lo tanto, sigamos agregando datos. Bueno, quiero abrir la geodatabase de World. ¿Por qué? Porque quiero buscar algún dato de geográfico que me sirva de referencia. Bueno, acá hay algo que nos puede servir. Countries, o sea, países. Si hago clic, automáticamente se carga el planisferio, o por lo menos el mapa mundo. Y aquí ya las líneas que estábamos viendo cobran otro tipo de dimensión. Dicen, wow, qué trayectoria. Sea lo que haya recorrido todo esto, es bastante distancia. ¿Bien? Ahora, una vez que ya hemos cargado estas dos capas, ya podemos empezar a hacer uso de la barra de herramientas. ¿Se acuerdan que esta barra, yo les dije, es flotante? Pueden ubicarla donde ustedes quieran. Bien, que no les interfiera. Entonces empecemos a hacernos amigos de esta herramienta que les va a salvar las papas en muchas ocasiones. Bien, bueno, si estamos trabajando con un ambiente... Sí. Disculpe, una consultita. ¿Cómo es el nombre de la primera capa que pasó? Flypath, esta capa que está acá. La de la trayectoria, perfecto. Sí, las capas, a ver, están en inglés. En el práctico les pido después que ustedes les cambien los nombres. Vamos a trabajar con estas dos capas ahora para que vean el ejercicio del cual yo pretendo que hagan después ustedes en sus máquinas, ¿bien? Entonces, primero lo primero, first things first. Primero, nos hagamos amigos de la barra esta de herramientas. Estoy en un ámbito geográfico bastante extenso por lo que estamos viendo. Por lo tanto, si quiero hacer zoom para acercarme a algún lugar en especial,
Vayamos aquí a ver en la zona esta de Medio Oriente, crítica. ¡Wow! Justo el estrecho de Hormuz. Qué pequeña zona acá. Justo acá donde hago zoom, hay un juego de gato y ratón muy peligroso entre Estados Unidos e Irán. Este estrecho de Hormuz es un cuello de botella de la circulación de los tanqueros de petróleo que vienen de toda la península arábiga. Y justo aquí es donde hace unos 4 o 5 días atrás, en medio de toda esta pandemia, unas pequeñas lanchas militares de alta velocidad de los iraníes pasaban haciendo el juego de cerrar el camino a un par de destructores norteamericanos, como 2 gatitos jugándole en medio de la boca del león. Una actitud muy provocativa por parte de Irán. No voy a estar a favor ni en contra de ninguno de ambos, pero era una medida peligrosa. Y ustedes dicen, ¿y por qué tan estrecho este estrecho? A ver, ¿cómo podemos saber cuán estrecho es? Y lo miramos, si tenemos herramientas para hacer eso. Ah, qué bien. ¿De dónde saco esa herramienta? Bueno, una vez que estamos aquí, nosotros podemos tener la opción de trabajar con estos, para poder ver de qué manera tenemos para poder utilizar estos campos. Bien, ya enseguida lo vamos a ver. Bueno, una vez que agregamos estas opciones, yo puedo desplazar el mapa y observar todos los polígonos, o sea, con zoom in o zoom out. Bien, ahora con el zoom in y el zoom out yo los puedo trabajar ya sea haciendo clic, bien, para retroceder, o con la barra o con el scroll del mouse para acercarme o alejarme de los polígonos, bien, como estamos haciendo en este momento. Bien, hasta ahora estamos bien, tenemos 2 capas. ¿Qué estructura vectorial tienen las capas? ¿Qué son? ¿Puntos, líneas, polígonos? ¿Qué son? Líneas. Son líneas. Líneas y polígonos. Cada capa, una vez que es cargada en el administrador de contenidos, me muestra cuál es el identificador de la misma. ¿Bien? En este caso, la capa que dice Flight Path o ruta de vuelo, me muestra una línea. Esa línea, ¿con qué está codificada? Con un color azul. Mientras que la capa de países o countries está codificada con un polígono que tiene una identificación de color, será un color cielo, no sé, un color verde, crema cielo, si es que vamos a la heladería. Bien, bueno, a ver, revisemos los conceptos de trabajo de las capas. Una capa tiene una serie de información que yo puedo trabajar para poder modelar su presentación. ¿Qué significa esto? Bueno, primero, capa countries. ¿Cómo edito esta capa para poder obtener más información de la misma? Doble clic en la misma y automáticamente Layer Properties se abre con una serie de opciones de menú aquí que va desde General hasta HTML Pop-up. Bien, ¿cuáles son las que nos importan más ahora? Primero, labels, etiquetas. Recuerden que esta tabla, esta capa llamada countries está asociada a una estructura de datos alfanumérica. Por lo tanto, tiene información alfanumérica disponible. ¿Cómo puedo consultarla? Bueno, cierro esta capa con el botón derecho sobre la capa, hago clic en abrir tabla de atributos. ¿Bien? Al abrir la tabla de atributos, automáticamente aparece una visión tabular de una base de datos con la cantidad de registros, en este caso 252 registros, y con una estructura de campos que va desde superficies, qué tipo de moneda tiene, cuál es la soberanía, cantidad de habitantes, nombre del país, y 2 campos específicos que son únicos, que es el Object ID, que es el que vincula alfanuméricamente y gráficamente el polígono con su forma, en este caso polígono. Bien, entonces queremos ver que el country name posee como dato todos los nombres de los países del mundo, en este caso 252 países que hay. Bueno, volvemos a hacer doble clic en countries y quiero representar el nombre del país en cada uno de ellos. Entonces, haciendo clic en la opción de labels o etiquetas,
le hago un clic para que me etiquete o que me ponga una etiqueta a cada elemento del mapa. ¿Cuál va a ser el texto? Bueno, aquel que yo obtenga de la tabla de base de datos de países. En este caso puede ser country name, soberanía, cantidad de población, etc. Vamos a elegir country name. Una vez que yo aplico y hago clic en OK, automáticamente taguea cada polígono con el nombre que contiene perteneciente a cada país. Como pueden ver, la densidad de información cuando agrego textos empieza a tener su protagonismo. A medida que yo me aleje o me acerque con el zoom, puedo tener representaciones de polígonos. Me dicen, profe, ¿qué pasa acá que está representado Denmark varias veces? Dinamarca. ¿Por qué está representado tantas veces y de un solo país? Porque Dinamarca, obviamente, no solo es la península, el área continental de este país, sino existen también polígonos asociados a este país que son los circundantes. Es por eso que está identificando cada uno de los elementos de esta manera. Bueno, nos alejamos un poco. Bueno, me alejé un poco de más. Fíjense que a medida que nos acercamos o alejamos, la información va cambiando, ¿bien? En densidad de representación. Ustedes me dicen, pero profe, ¿y qué pasa si el nombre es muy largo? Bueno, existe una forma de gobernar esta información, que esto va a quedar después como tarea para ustedes. Si vuelvo a hacer doble clic en Countries, hay todas unas opciones de menú en etiqueta en la que me dice qué tipo de letra utilizar, qué tamaño y qué opciones como propiedades de ubicación o placement properties. ¿Cómo quiero que esta aparezca? ¿Siempre horizontal, derecha o se proyecte a lo largo del polígono? ¿De qué manera? Y cuando hay conflictos, ¿cómo hago si se superpone una con otra? Este tipo de opciones me permite gobernar un poco la densidad de información que yo recién les decía, hasta cambiarle el color, que es lo más inocente que podríamos hacer. Pero bueno, esto queda después como tarea. Bien, entonces, ya estamos etiquetando. Bueno, estamos ganando más información, estamos enriqueciendo el mapa con información. De la base de datos estamos publicando su nombre. Ahora, ¿qué más necesitamos? Y bueno, miren, todos los polígonos parecen iguales. Cada país, si bien los represento, tiene delimitado su borde, su límite geográfico, político, mejor dicho, pero podría tener una información que me identifique a dichos polígonos de una forma un poco más agradable visualmente. Porque estoy viendo todo África, por ejemplo, pero no me es cómodo distinguir un polígono de otro. Etiopía con Kenia, Somalia, etc. Bueno, haciendo doble clic nuevamente en la capa de países, ya no solo nos vamos a la opción de label, sino vamos a la opción de simbología. La opción de simbología es la opción de menú que más enriquecimiento de información tiene para que ustedes puedan proyectar la información. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Cada uno de los elementos que estoy representando con la capa países puede ser representada a través de categorías. ¿Qué significa categoría? Bueno, en la opción de que me permite elegir una rampa de color para asociar un polígono con un color, siempre y cuando el contenido de una variable del campo sea diferente al del otro. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Yo puedo decir que en base al nombre de país que tenga el polígono de la base de datos de países, le asigne por cada nombre diferente un color diferente de rampa. Por lo tanto, yo puedo elegir colores y una vez que yo elijo esa rampa, una vez que le agrego todos los valores, automáticamente lo que hace es, en base a esa rampa, empezar a asignar aleatoriamente un color a cada uno de los países que están descritos acá. Fíjense que tenemos valor, Costa Rica, bueno, Costa de Marfil, Croacia, etc. ¿Cuál es el label o la etiqueta? Y acá aparece un campo que está escondido, se llama count. Obviamente que en este caso me va a contar uno. ¿Por qué? Porque hay un país, cada país es único, no tiene otro nombre repetido. ¿Bien? Bueno, una vez que hacemos clic en aplicar y luego vuelvo a tener una representación del mapa un poco más amena.
¿En qué sentido? Distingo más rápidamente un polígono de otro. Esa es la esencia de la representación de esta información. Y a medida que esto ocurre, fíjense cómo la capa países automáticamente me tagueó todos los países de la base de datos con la identificación del color asociado a cada uno. Ahora, cuando estoy trabajando con múltiples capas, esta información puede ser importante o no, pero puede ser engorroso cuando tenga que bajar hasta el final para buscar otras capas. Entonces, lo que podemos hacer es minimizar el despliegue de esta información para que yo tenga una visión más organizada de todas las capas. ¿Bien? Y bueno, ya que representamos los países con esta información, bueno, vuelvo a las etiquetas para quitarle ese color rojo, porque a lo mejor ya va en contra de todo ese esquema de colorimetría que estoy usando, entonces vuelvo al clásico negro, como para poder, y le doy un bold de representación para poder tener un poco más de contraste. Van siguiendo hasta acá cómo es la disposición de las etiquetas. Sí, profe. Bien. Sí. Bueno, hasta ahora estamos trabajando con estas dos capas. ¿Qué otra información puedo tener? Bueno, cuando estén trabajando con las capas, ustedes tienen dos tipos de consulta de las capas. Consultas alfanuméricas y consultas gráficas. Vamos a empezar con consultas alfanuméricas, que son las más sencillas. ¿Qué significa esto? Bueno, tengo información de países. Supongamos que yo necesito tener información de los países que tengan cierta cantidad de habitantes. Pero si yo tengo el número de cantidad de habitantes, ¿a dónde estaba? Bueno, hacíamos clic en botón derecho, Open Attribute Table, para poder visualizar el campo Population Country, y automáticamente sé cuántos países tengo. O sea, cuántos habitantes tiene cada país. Es más, puedo ser audaz, hacerle doble clic a la representación de la capa países, y automáticamente en Labels, en vez de elegir el nombre del país, puedo elegir como campo la cantidad de habitantes. Y aquí está la representación. Bueno, sí, esta información puede ser relevante o no, depende, pero no es muy cómoda de ver. Entonces, no, pero yo quiero ver algunos países nada más, aquellos que tengan más de 50 millones de habitantes. Bueno, entonces vuelvo a restablecer el nombre del país, y si yo quiero esa información, ¿cómo hago? Bueno, la consulta alfanumérica, tenemos una opción de menú que se llama Selection. Quiero elegir por atributos. Aquí vamos a elegir elementos geográficos basados en la consulta de sus atributos. Y aquí mismo, cuando hacen clic, automáticamente les pregunta sobre qué capa quieren ejecutar una selección de atributos. En este caso, países. Cuando hacen clic en países, automáticamente aparece la lista de todos los campos de los países. Bien, quiero ver cuáles son los países que tienen más de 50 millones de habitantes, o 100 millones de habitantes. Bueno, le había aclarado de que estas consultas son la forma del SQL, Standard Query Language, que imagino que habrán visto en alguno de los cursos que han transitado hasta ahora, en la cual ya la cláusula está casi armada. Select star from countries where. O sea, seleccionar todos los elementos de la tabla countries, en este caso países, donde, y aquí es la condición que ustedes pueden elaborar. O bien la teclean. ¿Qué significa teclearla? Y bueno, van tecleando con el teclado. Lo van tecleando pop, country, mayor o igual que 100 millones. Bien, sentirán el ruido de las teclas. O en su defecto, si no quieren escribir, ya eligen el campo, pop country, doble clic, eligen la operación mayor o igual, y aquí sí tienen que teclear el número. 100 millones. Sí, 100 millones. 3, 1, 2, 3. Perfecto. Bien, pueden elegir y verificar
el código de la selección para ver si hay invalidez de operación de símbolo. Automáticamente hacen clic en aplicar y luego OK. Fíjese que inmediatamente empezaron a aparecer algunos polígonos que están seleccionados. ¿Qué significa esto? Si elegimos, vamos a ver aquí todos los países que han cumplido con la condición de que la cantidad de habitantes sea mayor o igual de 100 millones. Y en esta zona de Asia ven que hay varios países, y del otro lado también, en lo que es América, Brasil y Estados Unidos. ¿Bien? Fíjense que el query que han efectuado ustedes tiene su resultado geométrico al identificar los polígonos que cumplen con esa condición. Y su resultado alfanumérico abriendo la tabla, y automáticamente fíjense que aquí abajo aparecen 9 de un total de 252. ¿Qué significa? Que aquí están todos los países seleccionados que cumplen con la condición de que la cantidad de habitantes sea mayor que 100 millones de habitantes. Si es que una base de datos extensa, no de 252 elementos, sino de 15.000 elementos, y buscar uno por uno es un poco engorroso, hacen clic en la opción que dice seleccionar solo los elementos, o elegir o mostrar los elementos seleccionados. Aquí solamente agrupa los 9 de los 252 que cumplen con esa condición, obviamente con el Population Country. Bien, volvemos a hacer clic acá. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Fuimos a la opción selección, por atributos, y elegimos una condición para poder elegir elementos de un mapa. Bueno, acá estamos hablando de 100 millones de habitantes. ¿Qué pasa si elijo 50 millones? Bien, ese número va a cambiar y automáticamente aparecen más países seleccionados. Bien, esa condición es dinámica. A medida que la va cambiando uno, esa opción va cambiando en los resultados. Por lo tanto, aquí aumentó a 24. De 9 a 24 países superan los 50 millones de habitantes. Todavía no estamos nosotros, solo México, con 92 millones, casi 93 millones de habitantes. Obviamente que esta información que está guardada en esta base de datos, ¿cómo la verifico? ¿Cómo sé que es verdad? Bueno, los datasets que ustedes trabajen tienen que contar con cierto nivel de confiabilidad. ¿Bien? Entonces, y es más, si yo libero los resultados y sorteo, le hago un sort, la organizo ascendente o descendentemente a la base de datos para poder ver cuáles son los valores que tengo acá, automáticamente fíjense que los primeros 15, 20 valores de la base de datos tienen outliers, menos 99999. ¿Qué significa eso? No existe información de cantidad de habitantes de estos países. Son pequeños atolones en el Pacífico, Antártida, por ejemplo, y algunos datos que pueden despertar cierto interés. Por ejemplo, Svalbard, en Noruega, las islas Svalbard, 3.100 personas, y bueno, puede ser. ¿Bien? De menor a mayor. Aquí vamos viendo cómo van aumentando las cantidades. ¿Pero a qué me refiero con esto? De que no toda la información que está en el dataset puede tener su integridad como tal, o puede no tener información. Por ejemplo, acá no tenemos ningún tipo de información de tipo de moneda de ese país. ¿Bien? Entonces, todos los datasets siempre van a tener una condición de análisis que a ustedes les permita verificar la validez de los mismos. A menos que ustedes hayan cargado la base de datos, obviamente. Ustedes me dicen, bueno, profe, ¿cómo hago para desaparecer la selección? Ven, esta es la isla de Svalbard, que estaba aquí. Creo que está acá. De Noruega. Una vez que nos vamos a la opción Selection, hacemos clic en Clear Selected Features y automáticamente anula la selección y libera de marcas la base de datos. ¿Bien? Ya quedó totalmente libre. Bien. Entonces, ¿qué cosas vamos viendo hasta ahora? Tratamiento de polígonos, representación de las etiquetas, de las etiquetas para representar. Algo mucho más importante que no le dije de entrada.
profe, esto está en inglés, ¿cómo hago para ponerlo en español? Bueno, vayan a la primera capa, Layers, y Layers Name pongan países. Automáticamente, clic, y la capa toma su nombre como el español que ustedes le acaban de teclear. General, Layer Name, países. Solapa de labels o etiquetas para poder identificarlas en base a algún criterio, y solapa de simbología, que es la que me permite representar con colores en la rampa. Es más, pueden cambiarla por colores discretos, por lo que ustedes prefieran. ¿Bien? Fíjense que cada vez que tomen una decisión visual va a tener un impacto en el mapa que están trabajando. ¿Bien? ¿Qué otro criterio de colorimetría aplicarían para que este mapa sea mejor visible? Por ejemplo, ¿qué otro tipo de rampa utilizarían? Que sea de distintos colores. Bien, estos son colores fríos, evidentemente. Claro, hay un color, yo lo estoy haciendo, yo agarré Sí. como un pastel. Pasteles, exacto. Estos acá, creo. Sí, no me acuerdo cuál era, pero son tonos pasteles. Sí. Estos se parecen incluso a los mapas de la secundaria o esos mapas que están en Mulki, en estas casas de librerías que, bueno, ojalá vuelvan a abrir pronto. Esos pequeños mapas que están colgados, que también representan la información de una manera más sencilla y cuyo contraste rápidamente permite identificar todos los elementos. Exactamente. Por eso, fíjense, chicos, que esto va quedando a criterio de ustedes, de cómo se va trabajando la información. ¿Bien? Bueno, ahora acá hay otra información que no hemos estado analizando, que es esta famosa o tímida línea. Y esto tiene que ver con el trabajo del práctico. El práctico está basado en un análisis del National Geographic que les encarga a ustedes para analizar lo que fue la famosa ruta de vuelo de la aviadora Amelia Earhart. Ellas en los años 30, junto con un piloto, quisieron dar la vuelta al mundo, haciendo escalas técnicas, obviamente, por el avión que tenían en esa época. Y bueno, era un hito muy grande, más que todo por una mujer que era bastante brava y tenía un montón de voluntad para poder transferir su conocimiento de experiencia en aviones. Y bueno, ellos partieron de Oakland, California. Bien, aquí fue el origen del vuelo, y a través de una serie de paradas técnicas, bueno, aquí se corta porque pega el salto del Atlántico al Pacífico, del Atlántico hasta África. Bien. El vuelo fue haciendo escalas en distintas ciudades por distintos motivos. Y esta ruta de vuelo está definida por la capa FlyPath. Si ustedes con el botón derecho abren la tabla de atributos, van a ver cada longitud de segmento. Primera etapa del vuelo de Oakland a Tucson, después de Tucson, New Orleans a Miami, de Miami a San Juan de Puerto Rico, y así hasta que van haciendo todas las escalas. ¿Bien? ¿Y dónde están las ciudades donde hacían los aterrizajes? Porque acá tengo líneas. Bueno, me está faltando cargar una capa de layers. Vamos a buscarlas. A ver. Se tildó todo. No se lo escucha, profesor. No se lo Sí, escucha. profe. Se está tildando. Ahí comienza de nuevo. Ahora Se tildó un toque. Se suele tildar cuando está la presentación. Sí. Bueno, ahora la vuelvo a restablecer. Esta. Ahora sí. ¿Aparece? sí, ahora sí. ¿Sí? Sí, Bien, gracias. profesor, ahora sí. Bien. Habíamos estado hablando que necesitábamos agregar las ciudades donde paró este vuelo. Bien, porque no era un vuelo intercontinental non-stop. Entonces vamos a cargar una capa, que era la que estaba hablando de capa de ciudades. Bien, la capa de ciudades automáticamente me muestra aquí, si ustedes quieren ver, cada una de las capas, cuáles son las propiedades para verlas. O si no, automáticamente la elijo y la agrego al mapa.
Y fíjense que ahora, si yo apago esta capa y la de países, se acaban de agregar puntitos, ¿bien? A lo largo de todo este despliegue geográfico. Y que obviamente, si yo hago zoom en alguno de ellos, por ejemplo aquí, bien, tenemos ciudades, hacemos clic con el cursor de identificación, Identify, hago clic en el punto, por ejemplo, y automáticamente, sí, este pertenece a, esta es una capital que se llama, una ciudad que se llama San Luis, no es capital del país, cada 21 metros del nivel del mar y corresponde al país de Senegal. ¿Bien? Hago clic aquí y me trae, bueno, también en Senegal, pero es Dakar. Qué lugar parecido, conocido, ¿no? Bien, son regiones de donde el avión hizo una parada. Como ustedes verán, tenemos aquí las tres estructuras vectoriales primordiales que estamos analizando. Polígonos, países, líneas, rutas y ciudades, puntos. Este punto es un valor muy impersonal, pero ustedes si hacen clic en el símbolo, automáticamente pueden elegir de un selector muy amplio de símbolos de qué manera representarlo. Por ejemplo, voy a representar con el símbolo de avión. ¿Ven? ¿Por qué? Porque estoy detallando la ruta de vuelo de esta piloto. ¿Bien? Y ustedes me dicen, profe, ¿y por qué elegimos este tema de la piloto? ¿Por qué? Porque esta chica estuvo haciendo el vuelo de una forma... miren esta representación, perdón por la pregunta. Miren cómo se empieza a densificar la identificación de los nombres de países. Bien, entonces hay una forma de gobernar esta etiqueta, en decirle, por ejemplo, Layer Properties. ¿Qué rango de escala quiero que me la visualice? Yo puedo decirle que cuando esté en un rango de escala de 1 en 500.000, no me muestre o sí la escala de nombres. ¿Para qué? Para evitar estos problemas. ¿Bien? La otra que yo tengo es, si no, eliminarla a la etiqueta para poder trabajarla, por lo menos en este modo que yo quiero representarlas. ¿Bien? Fíjense que si vemos la trayectoria de vuelo, se corta acá. Y no es porque hay un problema con el mapa. Justamente esta chica tuvo este vuelo en la cual de Papúa Nueva Guinea iba a hacer la próxima escala aquí en Hawái. Pero tuvo un problema de navegación cuando partieron en medio de una tormenta y el avión quedó fuera de curso y con los primitivos sistemas de traqueo de radio se perdieron en el Pacífico. Nunca se los encontró. Es más, Estados Unidos destinó más de 40 millones de dólares para poder buscarlos a ellos, porque encima era una chica que era el representante de la libertad norteamericana, del feminismo primitivo por la época en que ella era ese exponente, y quiso buscarla a ver dónde era una heroína, dónde está, y no la pudieron encontrar. Creo que Nat Geo mandó un par de equipos expedicionarios a algunas islas perdidas en el Pacífico para poder determinar dónde estaban, pero todavía no la han podido encontrar. Ustedes me dicen, bueno, el último vuelo partió de acá. ¿De aquí? Sí. Papúa Nueva Guinea. ¿Y para dónde fueron? Y bueno, la última información de partida de ellos fue esta, FlyDiverge. Si yo agrego esta capa, aquí tienen dos trayectorias. La trayectoria del avión que debería haber tomado y la que creen que tomó. Por eso FlyDiverge está formado por esta estructura, dos registros únicamente. La idea era que ellos iban a ir hacia la isla Howland, pero se supone que la ruta fue hacia la isla de Nikumaroro. Ustedes me dicen, ¿y eso qué es? Bueno, dos pequeñas islas que están perdidas aquí en el océano. Si ustedes lo quieren representar y trabajar con el zoom, ya la van a ver cuando hagan el práctico. Pero bueno, lo malo de todo esto es que ellos desaparecieron en esta zona. Entonces, es la parte esta la que nos interesa a nosotros analizar. Para lo cual, también está dentro de los datasets que les entrego para que hagan el trabajo. Trabajamos con una estructura más que no es vectorial, sino con un raster. ¿Cuál es? Bueno, la agregamos. Van a hacer clic en agregar datos.
van a hacer doble clic en la carpeta que dice Bathymetry o batimetría y van a cargar esta que es seafloor.tif. Entonces aquí van a cargar un raster. A ver, consultemos. Fíjense que aquí la representación de las estructuras vectoriales tiene una forma de identificación diferente a la que es un raster. Si yo clico en el botón derecho y abro esa tabla de atributos, fíjense lo que voy a encontrar, o lo que van a encontrar. Una serie de valores que son las celdas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los rasters? Que eran estructuras de matrices. Bien, cada matriz estaba formada por un valor. Ese valor continuo, que puede ser una profundidad, como en este caso puede ser una temperatura, algún valor de alguna medición. Y después una tabla de conteo. ¿Se acuerdan el práctico 1 que entregaron? En la que yo les pedía que me hagan un cuadriculado del área de Mar del Plata, que después descubrieron ustedes que era, y que el área de esparcimiento de avenida, de mar, bueno, y había que contar cuántas había de cada una. Bueno, aquí también. ¿Qué significa esta información? Bueno, si yo hago doble clic al raster, la información de la propiedad de esta capa difiere en la forma de cómo representan a los vectores. ¿Bien? Entonces aquí yo tengo datos como, por ejemplo, este raster está formado por 1021 columnas y 743 filas. ¿Qué significa eso? De que tengo un montón de datos que están guardados dentro del mismo. ¿Y de qué manera los puedo mostrar? Bueno, así como los puedo mostrar en simbología, puedo elegir una rampa de color. ¿Por qué? Porque el color gris es muy impropio. Bueno, busquemos una rampa en la que me represente los valores de profundidad. Obviamente que el valor menos profundo es 0 metro. ¿Bien? Y el valor más profundo de la zona esta está dada por menos 9.886. ¿Qué significa eso? Es la profundidad por debajo del mar. ¿Bien? Entonces, si yo represento esta información, los colores más profundos quiero que sean los más oscuros. Entonces yo le digo que lo invierta. Entonces el color más claro es el más superficial y el más profundo el más oscuro, acompañando lo que es el diseño y la visualización de la información. Hacemos clic y automáticamente empezamos a observar un mapa un poco más enriquecido de información, fíjense. Y encima me dicen, pero profe, está sectorizado, no es todo. No, es un raster de una región. Imagínense cuando buscaron al MH370, peinaron un área creo que equivalente a, no sé si 50 millones de kilómetros cuadrados. Iban con radares de apertura sintética, estos famosos submarinos como los que descubrieron el Titanic o el Bismarck, algunos barcos hundidos en el océano, y iban relevando toda la información y guardándola en una especie de sistema de raster como el que estamos observando. Y entonces, ¿cómo interpretan esto? Bueno, aquí está la capa representada en la cual el valor más alto es el 0 y el valor más bajo el valor negativo, que significa que lo más profundo en esta región del océano es 9.886 metros. Ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo puedo saberlo? Bueno, fíjense qué casualidad aquí cerca de esta zona, cerca de estas islas, las zonas son más playas o pampitas, como dirían acá, ¿no es cierto? Entonces los píxeles van cambiando su color en base a la información de profundidad que tiene cada uno de ellos. ¿Y cuál es? Bueno, un clic y elijo cualquier píxel que está acá. ¿Ven? Este píxel, 6.278 metros por debajo del nivel del mar. Hago clic acá en este más profundo, 7.900. Fíjense que el patrón visual de esta información está mostrando que acá hay como una fosa. ¿Bien? Una gran grieta marina. Y fíjense acá, no, en esta región aparece algo no tan profundo, 3.100 metros, o si nos acercamos a la costa, 149 metros, y ustedes empiezan a ver la distribución de los píxeles, la resolución de la matriz que estamos trabajando. ¿Por qué? Me dicen, profe, no tiene mucha resolución. Bueno, no.
porque esta información tiene un límite de proceso. Si no, la información hubiera sido mucho más densa, más grande el dataset, por ende, y tendríamos otro tipo de características para poder usarlo. ¿Bien? Estamos trabajando acá sobre estas pequeñas islas que están aquí. Fíjense que los polígonos no siempre coinciden con la información, y es una información que lo tienen que aprender a identificar y aprender a convivir con la ausencia de información. Si ustedes están en una misión expedicionaria, algún dato que no esté relevado acá puede ser importante para tenerlo en cuenta. Y recuerden que también cuando agregamos datos, ustedes pueden agregar datos de ArcGIS Online, que es la base de datos y de imaginería de ArcGIS. ¿Se acuerdan? Hacíamos clic en agregar datos, pero en vez de hacer clic en agregar datos, hagan clic de la solapa y agregamos mapa base. ¿Qué hacíamos con esto? Elegíamos la cartografía de imaginería y luego, la clase pasada tardó un ratón en cargarlo. Imagínense que esos servidores de imaginería están sirviendo a cientos de miles de proyectos que están trabajando para cargar información. Pero veamos si esa información vino. A ver, no todavía. Supuestamente debería cargarse. No, no está disponible el basemap. Por alguna razón no la quiso traer esta vez. ¿Ven? Está cargado la capa, pero está rechazada la carga de la misma. No nos dejó cargar. Vamos a repetirle el intento. A ver si... Profe. ¿Sí? Estoy viendo ahí en una pestaña de errores, dice que el Sí. marco de datos no tiene referencia espacial. Exacto. Sí, exacto. El marco de datos, que es el que tenemos que trabajar con el sistema de referencia espacial, es el que va a permitir trabajar con esto. Esperen que elimine esta capa, la remuevo a las dos. ¿Bien? Ahí está. Bien. Con respecto a eso, la información de configuración de la capa en la administración de Layer Contents, haciendo clic con el botón derecho, vamos a la opción Propiedades. Fíjense que aquí, la opción de mapas, Layers es el layer principal, no tenemos ninguna unidad definida. Tenemos que especificar en qué unidad queremos trabajar y con qué sistema de referencia para que podamos trabajar y tenerlo referenciado en el mapa. ¿Bien? Esta información y sistema de coordenadas tiene que estar asociado con una proyección. ¿Se acuerdan cuando vimos las proyecciones de los mapas? Cónica, transversal, etcétera. Bueno, la proyección de los sistemas de coordenada que vamos a trabajar nosotros va a estar relacionado con aspectos generales de lo que es el World Geodetic System, que es un sistema de proyección que permite ubicar en cualquier punto del mapa la información referida. Vamos a visualizar aquí de nuevo el marco de referencia. Fíjense que aquí los países, a ver dónde están, aquí están, eso. Ya están referenciados. Y ahora sí vamos a hacer zoom en la región que estábamos viendo acá para ver si podemos obtener la información del mapa base. Pero vamos a ver si es que está bien hecho esto para que permita su agregado o no. A ver si aparece. Ahora sí lo está cargando. Mapa base. Esperen un segundo que cargue el raster. Ahora fíjense que al mover el mouse, en el extremo inferior derecho del mapa están las representaciones de las filas y columnas, en este caso los kilómetros, por el marco de referencia que está asignado. ¿Se acuerdan cuando teníamos el marco de referencia de ubicación de latitud y longitud? Bueno, para este sistema de ubicación también tenemos que tener la misma de representación de información para poder tenerlo dentro del sistema de referencia. Bien. Esperen que a países, fíjense que la capa países, si la queremos representar de nuevo, estamos viendo aquí la información de la fuente de donde está tomada y fíjense que el sistema de proyección de la capa de países también tiene que tener la misma opción para poder ser cargada
esa opción, a ver, supongamos que la removemos y lo agregamos de nuevo a los países, a ver si lo puede cargar nuevamente el sistema de referencia. Bien. Y a ver si lo logramos visualizar. Pero aparentemente no nos deja cargarlo ahora, por una razón que tiene que ver con el mapa. Esto, a ver, ¿cómo queda aquí? Esperen que lo vuelva a poner hacia atrás. A ver si apagamos el raster. Bueno, ahora sí. Lo que sí, vamos a tener que volver a cargar las capas de ciudades, porque cuando lo minimicé el mapa, alarma cuando se hizo el silencio del audio, algo se trastornó con la representación geográfica, por la cual no la podemos ver, solo estamos viendo las líneas. Bien, ahora vamos a ver, las líneas están, los mapas base también, sí, el marco de referencia. Bueno, como hacíamos, blanqueo el mapa y vuelvo a cargar la información cuando me deje el programa. Ahí está. Ciudades, volvemos a agregar los datos, ¿bien? Y otra vez en agregar data, retrocedemos, vamos a la carpeta de batimetría y elegimos la representación del mapa, del fondo. Y por último, agregamos la ruta de vuelo y la divergencia de vuelo que tenían ambas. Ahí está. Ahora sí, vuelvo a hacer el zoom. Fíjense que cuando arranca el mapa nuevo se resetean todas las opciones que estábamos viendo, ¿no? Y quiero ir a lo que yo quería. A ver si lo puedo cargar el mapa base ahora. Ahora sí, aparentemente lo va a traer. Está el indicador de progreso aquí, en la que está bajando. Vamos a ver si es que lo trae. Y si no lo trae, ya veremos cómo continuamos con esto. Pero bueno, en esencia la idea, a ver, esperen, si, o por ahí el ancho de banda está comprometido también, así que puede haber alguna opción de Murphy que nos esté interrumpiendo un poco la transmisión. Sí, bueno, vamos a apagarlo, a ver. Pues la vez pasada lo pudimos traer sin problema, pero evidentemente ahora no nos deja. Y sí, bueno, en fin, estábamos hablando de los rasters de todas maneras, después lo vamos a probar y si lo logro conectar después les aviso, en la que recordábamos el raster, si yo quiero codificarlo con un color, me voy a la opción de simbología y elegimos también la rampa de color con un, que también pueden ser colores más terrestres, ¿no? Por ejemplo, el color verde y el color rojo lo más profundo. A lo mejor de esta manera, si bien no es un color que tiene que ver con el agua, pero sí fíjense cómo rápidamente advertimos cuáles son las zonas más profundas o gargantas de profundidades como hay en esta región, que están codificadas en color rojo, o sea, las más profundas. O sea, la representación del fondo pueden hacerla en base a qué tipo de percepción quieren que tengan, también de nuevo el usuario final de la información. Bien, volvemos a los colores clásicos, que es lo que estábamos viendo. Bien, aquí, cuando hablábamos de la divergencia, una vez que está asignado ya el sistema de referencia, ¡ay! Se me fue lejos. Esto, si hacemos doble clic y quiero representar la simbología de categorías de las rutas, fíjense que teníamos dos tipos de vuelos. Bien, si los consultamos en la base de datos FlightDiverge, tenemos path probable y planeado. Bien, ¿cómo hacemos eso? Bueno, doble clic en categorías y hago clic en la ruta y le asigno dos colores, una rampa básica porque tengo dos datos, planeada y probable. Vamos a hacer un doble clic y en la planeada puedo elegir codificarla con un color, por ejemplo, que sea, un color que contraste con el que está ahí, en amarillo. ¿Bien? Y la probable que hayan tomado, que haya sido producto de un error de navegación, automáticamente, fíjense cómo
rápidamente codificamos dos valores de colores de una manera más dinámica. Entonces, cuando estamos viendo cuál es la ruta que debería haber seguido y en rojo cuál es la que siguió aparentemente, es una información mucho más fácil de advertir con ese trasfondo que tenemos de mapa. Y se acuerdan que estábamos hablando de que iban hacia una isla llamada Howland, supuestamente. Bien, fíjense que esta es la isla famosa que estábamos justo hablando. Si hacemos clic acá, toco este polígono de información, Howland Island. Bien, no tenemos datos de población, pero es una isla pequeña. Es un polígono un poco amorfo, si lo queremos visualizar de esa manera. Fíjense, aquí está dentro del tamaño del píxel del análisis. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Esta es parte de la información matricial que tenemos en el raster. Y si yo hago clic en medirlo, bueno, hago clic en Measure y automáticamente elijo la distancia en kilómetros. ¿Bien? Entonces automáticamente, como, a ver, esta isla tiene 2 kilómetros de extensión el segmento. Y de acá a acá, aparentemente 1 kilómetro. O sea que es una isla muy, muy pequeña. O sea, parece la isla de Gilligan, una isla bastante solitaria encima en el medio del mar, a cientos de kilómetros del mar, ¿no? Bien, vamos a ver si apagamos el raster. Aquí está la isla. Ahí está cargado el mapa base. ¡Epa! ¿Qué pasa que no hay coincidencia el polígono con la ubicación real? Bueno, son algunos de los problemitas que van a tener que lidiar con sistemas de información geográficos, cuando tengan que superponer imágenes y cuál es la precisión de la ubicación de la misma. Si hago clic en esta isla, parece linda, ¿no? Pero bueno, tenemos aquí una diferencia de ubicación de polígono que es, finalmente son pequeños atolones estos, ¿ven? Por eso están de esa manera. Entonces retrocedemos para poder observar la información de una manera más lejana, ya haciendo clic. Y aquí tienen el tamaño mínimo de píxel de resolución que estábamos hablando. A ver, ¿qué significa esto? Que este raster de batimetría tiene como mínimo una resolución de 9,2 kilómetros. O sea, aproximadamente de 9 por 9 kilómetros es el tamaño del píxel. ¿Qué significa? Que cualquier profundidad que yo haga clic dentro de esta región va a ser siempre la misma. ¿Ven? Hago clic acá, 2342, 2342, 2342. O sea que la resolución máxima es de 9 por 9 kilómetros. Bien, el cambio de profundidad censado por este tipo de información que tenemos acá es de 9. Bien, fíjense cómo cambia de 2300 a 1202 metros de profundidad. ¿Qué significa? Que es un dataset no muy preciso a nivel profundidad. Entonces, fíjense cómo vamos detectando, cuando vamos manejando un sistema de información geográfica, las distintas opciones de información y sus calidades, que es la que vamos a ir viendo de a poco para evaluar cómo trabajar con ellas. ¿Bien? Y si vemos la otra isla, recuerden que estábamos viendo justamente acá la información de dispersión. Aquí me acerco a la otra isla, Nikumaroro, donde se supone, bien, que el avión pudo haber descendido. Creo que se llama Nikumaroro Island. A ver si la podemos ver al polígono. Bien, esperen que la apague perdón, aquí. A ver si no lo puedo visualizar. Pero bueno, fíjense que algunas opciones de resolución son muy pequeñas que son difíciles de poder observar. Bien, entonces, cuando estamos analizando justamente esta herramienta, fíjense la cantidad de veces que la invocamos a lo largo de toda la clase. Las herramientas de tools para hacer zoom in, zoom out son muy extremas y muy importantes para poder trabajar con la definición de la información. Por último, información de capas. Fíjense que las capas hemos hablado que las podemos prender y apagar. ¿Bien? Y así como las prendemos y las apagamos, podemos cambiar su posición relativa dentro del administrador de capas. ¿Y esto por qué? Por una forma muy simple. Volvamos al estrecho de Hormuz, ¿se acuerdan?
que queríamos saber cuán estrecho era justo este lugar. 29, 30 kilómetros. La distancia de aquí al Cadillán. Ese ancho por donde circulan diariamente cientos de tanqueros. ¿Bien? Una región muy convulsionada del planeta, a nivel energético, ¿no? Y político. Fíjense que están acá los puntos de las ciudades. ¿Qué pasa si yo la pongo por debajo de la capa de países? ¿Vieron qué pasó? Quedó tapado el polígono. No, mejor dicho, el polígono tapó el punto. ¿Por qué? Porque es la precedencia de la información. Las superficies geométricas con área, o sea, los polígonos, preceden a las que son de líneas o puntos. Si yo a la del vuelo, flypath, ¿bien? Le cambio el color para que lo podamos ver de una forma didáctica. Si yo y le cambiamos el nombre, doble clic, pongamos ruta de vuelo de Amelia. Bien, si yo a esta ruta de vuelo la pongo por debajo de la capa de países, fíjense cómo va a quedar invisibilizada. Es más, ¿cómo hacíamos para lograr visualizar esto? Bueno, ponerlo por encima de las capas principales. Pero otra forma es transparentar países. A ver, me voy a display y quiero que tenga una transparencia del 50% la misma. ¿Qué significa? Que la capa de países sigue siendo visible, pero que permita ver las otras capas subyacentes, ya sea la ruta de vuelo o las ciudades. Si no quiero tener problemas con estas superposiciones, automáticamente pongo la geometría de superficie por debajo de las geometrías inferiores, que son las de puntos y líneas. De esta manera logran tener una precedencia y nadie se enoja con nadie. ¿Por qué? Porque logran visualizarse de esa manera. Y estamos hablando del estrecho de Hormuz. Por último, bueno, armemos un bookmark acá. Estrecho de Hormuz. Hormuz Strait. Bien. Listo. Y me voy a... Fíjense cómo aquí cambia la visualización de la información cuando trabajo con estas superposiciones. ¿Bien? ¿Bien? Tenemos acá la posición del raster, que lo cambiamos para que podamos visualizarlo por encima, etc. ¿Bien? Y vamos acá, a la zona de la desaparición del vuelo, y creo otro bookmark que se llame zona de desaparición. Bueno, entonces si quiero irme de un lugar a otro, ya tengo agendado dos. Me voy entre el estrecho de Hormuz y zona de desaparición. De un salto de clic estoy cambiando de lugar a otro. Esta es la zona, es la forma de poder manejarnos de una forma más rápida y concreta dentro de semejante mapa. Bueno, ahora yo quiero que con esta información que hemos estado revisando y que ya está quedando grabado esto, lo podamos aplicar en la vida real. Para lo cual, yo ya le subí el práctico que está, a ver si lo dejé arrancado acá, el práctico no, aquí mismo se lo abro, pero está subido el documento en Campus Material, bien, y ahora sí ya los comparto, que está justamente aquí. Esperen que lo comparta, que ahora porque lo tenía apagado a este archivo. A ver, está aquí está, sí, bien. 4K2, clase 6. 4K1 te curso, profe. Sí, no sé por qué lo identifiqué mal. Ah, no, está mal identificado el archivo. 4K1, sí, está bien, 4K1, está bien. Solo no quería verlo porque aparecía con otro nombre. Bien, a ver, esperen que apague. Sí, a veces estos switches de Teams no son muy cómodos, pero bueno. Bien, no sé por qué no me lo quiere mostrar. Pero bueno, el archivo que está abierto está acá. 4K1, acá está.
No sé por qué 4K2 clase 6 me lo muestra. Deben 2 segundos. Campus Material. 4K1, perfecto. Un segundo. Sí. Sí, no sé por qué el Adobe me lo está mostrando con otro nombre, 4K6. Pero bueno, no importa, no perdamos tiempo con eso. Igual se los abro. Ahí se abrió el archivo. Sí, sí se abrió. Ahora sí. Ah, bien. Bueno, bueno, aquí está la foto de la chica esta, Amelia Earhart, para que tengan una idea de qué estamos, o de quién estamos hablando. Bien. Y acá están las tareas que necesito que hagan ya cada uno en sus máquinas para trabajar con el proyecto. Primero, ¿qué van a hacer? Van a abrir el programa ArcMap y un proyecto en blanco, o sea, no eligen cargar ningún dato. Luego, con la opción Add Data, y aquí les doy una pequeña muestra de cómo era la búsqueda de agregar información, van a insertar las capas. Previo mapeo de los directorios de datos de cada uno de ustedes. Ustedes elegirán dónde guardarlo en sus máquinas, ¿bien? Luego van a insertar las otras capas, no solo la de ruta de vuelo y vuelo divergente, sino también la de ciudades, países y áreas de desaparición, y luego le van a poner su nombre en español, tal cual estuvimos paseando hoy con el trabajo. Bien. Luego van a categorizar y crear un esquema de colorimetría de los países, utilizando una rampa de color, etiqueten los nombres de los países, creen los bookmarks, etc. ¿Bien? Y aquí está más o menos el layout de cómo tendría que ir trabajando lo que estén haciendo ustedes. Y un par de tareas con respecto a cuál era la profundidad del Océano Pacífico a esta probable distancia de esta ciudad y de esta isla, que son básicamente funciones de trabajo que tienen que ver con el uso del ArcMap. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan con esta manera? La idea es de que prácticamente puedan trabajar directamente con ya una herramienta de datasets que ya está subida en el grupo de ustedes. Trabajos básicos son mundanos. Si quisieran decir, no, profe, no estamos para esto. No, sí, primero arrancamos con trabajo de jardín de infantes y después vamos a empezar a correr una olimpiada con esto. Pero lo que necesito es primero que se familiaricen con las herramientas básicas. Zoom, moverse, desplazarse, insertar capas, hacer consultas, trabajar, creen un dato, graben el archivo con un nombre de proyecto. Y la semana que viene vamos a empezar a ver otras herramientas más que nos van a permitir exportar la información, armar un layout de mapa temático y ya empezar a tener un poco más de herramientas para hacer trabajos más específicos. Durante un par de clases vamos a hacer trabajos de gimnasia del software. Bien, abrir, cerrar, desplazar, insertar capa, agregar un raster o otro tipo de estructura vectorial, y luego ya los trabajos van a ser de manera más intuitiva. Ya se va a plantear un problema, mejor dicho, y con semejantes datos que se les pongan de dataset van a tener que resolver una cuestión de procesamiento. Pero bueno, primero vamos a empezar trabajando con este tipo de información de una manera simple y sencilla para que clase por clase vayan adquiriendo ritmo. Y de mientras yo les voy a dar información de lectura de estos libros de Archie. Ya encontré un par de libros más en español encima, que bueno, yo les voy a decir, lean de este libro si quieren, lean de la hoja tal a tal y de acá de la hoja tal a tal. Lean el que quieran, todas están en español y son fáciles de leer y que tiene que ver justamente con el enfoque práctico que le hemos dado a la clase hoy. ¿Les parece? Hay otros materiales que están en inglés, pero no les quiero arruinar la vida con el inglés, como tienen que aprender la herramienta. ¿Preguntas por ahora? Profe, Sí. ¿qué era lo de artículo 1? Evaluación de artículo 1 me aparece aquí en el cronograma. Esto se lo dejo ahora. Cuando yo me vaya, les dejo un regalito. El artículo 1 es la evaluación que yo les comenté, en la cual hay un artículo, en la cual hay una descripción de una hoja y media de un tema relacionado con GIS, y hay 5 preguntas que se formulan, en la cual ustedes la tienen que contestar. Entonces me mandan de vuelta solamente las preguntas contestadas, nada más. Bien, pueden citar en inglés, usan Google Translator y automáticamente lo van traduciendo y lo van respondiendo. Pues nada más.
Solo que lo lanzo al curso ahora una vez que termine la clase. Eso está en el syllabus que les mandé, por eso está justo en la planificación de cómo vamos a ir viendo. Fíjense, en el syllabus hay 3 tipos de trabajos. Los TPs, los AS, las asignaciones, y los ART, que son, o los AR, que son los artículos, más allá de los parciales, ¿no? Entonces, como para codificar la presentación de los elementos que tienen ustedes para estar al día con la materia. ¿Bien? Perdón, profe, ¿dónde se encuentra el evaluativo que dice mi compañero? ¿Cómo, perdón? ¿Dónde se encuentra el evaluativo ese que dice mi compañero? No, este artículo lo voy a subir ahora a las nubes, una vez que terminemos la clase. Ah, Pero lo está bien, quería subir antes pensaba que para había no otra cosa. estar agregando. Yo lo que subí antes de la clase fueron los datasets para que trabajen ahora, están compactados en un RAR, no es muy grande el tamaño del archivo, y el PDF del práctico 1, el práctico que tiene que ver con Amelia Earhart. ¿Bien? Luego, cuando termine la clase, se graba termino que se cierre el video que estaba grabando, porque es pesado. Y una vez que esté eso ya listo, lo subo y queda disponible por si alguien lo quiere ver o escuchar. Y por último, está también la información les voy a pasar la información que tiene que ver con la teoría para que acompañen un poco el desarrollo de lo que vieron hoy con el programa. ¿Bien? Muy bien, profe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿No está lloviendo ahí donde están ustedes? No. Por ahora. Acá Por está Ahora no. puro Está corriendo nublado. viento, pero por ahora no. Sí, no. Ustedes saben que ahora los programas estos famosos AccuWeather y todo esto que tenemos embebido en los teléfonos le están errando peor con el pronóstico de temperatura, ¿no? ¿Y saben por qué? A mí siempre me figura que está lloviendo o cualquier cosa Bueno, que no pasa nada. ahora. Hoy hay sol Sí. ahí. Bueno, el problema es que AccuWeather y todos los programas estos de uso de celulares utilizan información meteorológica de los aviones. Los aviones tienen un sistema de transmisión de información meteorológica y en la cual es alimentada por justamente a estos programas. Y al no haber vuelos por todo el tema de pandemia, no tienen información. Entonces, les cuesta más modelizar la temperatura, cómo va a ser, y el clima en cada lugar. Por eso están errándole mucho ahora últimamente. Miren, hasta esa consecuencia tenemos. Más en las regiones que no tenemos satélites meteorológicos propios, como Argentina. Quizá en Estados Unidos o en Europa tienen un poco más de data, pero nosotros la ligamos peor. Pero bueno, una consecuencia más geográfica que tiene que ver con la distribución de la información a nivel global, ¿no? Así Sí, que, pero bueno, por chicos. ejemplo, a mí, por ejemplo, me salía que ayer era soleado y me daba una temperatura muchísimo más alta de la que había. Exactamente. Sí, no, es notorio, ¿no? Es notorio que hace un mes y medio, la información dejó de ser precisa, pero automáticamente. Y justamente es porque no tienen los aviones que vuelan. Cambia, digamos, mañana parece soleado, lloviendo, y no entras a la hora y te figura nublado para el mismo día. Por eso exactamente. Sí, dejó de ser confiable hasta eso. Miren este pequeño gran virus que hasta la temperatura nos está costando tener información. Tantas cosas dependían. Fíjense cómo todo está dependiendo de tantas cosas, ¿eh? Justo con estas carencias que tenemos, nos damos cuenta de la alta dependibilidad que tenemos de la tecnología y un montón de cosas que ni teníamos idea que podían ser dependitivas, justamente. Valga la redundancia, ¿no? Pero bueno, justo este tipo de herramientas paradigmáticas como los sistemas de información geográfico tratan de tomar todo ese mundo dependitivo de uno de otro y ponerlo en un solo tablero geográfico para lograr comprender la magnitud de todo esto. No, pero bueno, ya de a poquito, a medida que vayan tomando carrera con el uso de la herramienta, se van a ir dando cuenta de que les digo, a veces dicen, qué fumado, cómo habla, pero no, tiene que ver mucho con la potencialidad de la herramienta, pero necesito que primero arranquen con estas tareas básicas y al cabo de un par de clases ya les voy a empezar a tirar un poco de tareas más específicas que tengan que ver con la resolución en base al poder de abstracción que hagan ustedes. Recuerden, el sentido común es el menos
común de los sentidos. Y es ahí donde quiero apalancarlos para poder lograr tener un poco más de practicidad y de ingenio para poder desarrollar información que sea de alto valor, que es la que pretendemos, ¿no? Y que, como yo les digo, termina el semestre, la pandemia va a seguir y la necesidad de generar mapas temáticos para modelizar esto va a ser mayor. O sea que van a estar en su mejor momento ustedes para poder brillar. ¿Más preguntas, chicos? ¿Todos pudieron instalar el software? ¿Algún problema? O si tienen algún problema, me tiran un correo, un mail, ya saben, por los múltiples canales me contactan y lo vamos resolviendo on the go. Pero me interesa que ya tengamos consolidada la instalación del software para que ya empecemos a comparar y trabajar con las clases prácticas. Yo les dije, esto es una clase de 80% de práctica, de 20% de teoría. Y ahora vamos a empezar a hacer uso de ese 80%, justamente con el uso del software. ¿Bien? Yo, profesor, más que nada que nos avise cuando esté la clase subida como para volver a repasar lo que hizo. Sí, ningún problema. Sí, de tonto, como les dije a algunos de ustedes, me olvidé de grabar la primera. No sé, pero bueno, fue un detalle. Pero ya la segunda y tercera están grabadas y esta también está siendo grabada, así que una vez que... Ojo que en Microsoft Streams la tiene publicada durante un par de semanas. Pero igual yo la bajo en MP3, en MP4 mejor dicho, y después la podemos subir a otra plataforma para que quede disponible, para que puedan ver el video o el audio, dependiendo de qué quieran ver de la clase. Pero sí, yo estoy juntando toda esa data para que la tengamos disponible. ¿Bien? Una vez que corte la comunicación esta, tarda entre unos 10 y 12 minutos streams en almacenarla, porque la convierte y la guarda en uno de los servidores de Sudamérica y de ahí queda disponible con el link en el cual se las paso y después yo lo bajo en MP4 y por ahí lo subo a otro lado para que sea más fácil verlo. Porque he tenido algún feedback de ustedes que por ahí a veces verlo por Microsoft Streams era un poquito engorroso y bueno, lo vamos a resolver para que lo puedan tener disponible con la mejor opción que puedan. ¿Ah? Bien, gracias, profesor. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Quieren empezar a trabajar? Profe, el Sí. TEPES solo vamos a trabajar con el ArcMap. Para los fines de que necesito que aprendan, sí. Pero después, antes, en las últimas clases, les voy a introducir otras herramientas de software que son open source gratis incluso, como QuantumGIS, por ejemplo, que es una herramienta bastante buena y open source también. Es open source a diferencia de esta, para que puedan conocer la distinta forma de trabajar con sistemas de información geográfico desde dos herramientas diferentes. Pero ahora que la parte crítica que necesito que aprendan, no los quiero confundir con herramientas open source o herramientas pagas como esta. Pero sí, antes de terminar el semestre los voy a llevar a dar un paseo por otra herramienta similar para que puedan tratar de ver de cuál es una mejor que otra, en qué parte, etc. Pero sí, está dentro de los planes. Bien, gracias. Bien. Me dijeron ahí, me olvidé notificarles, pero la facultad, el director del departamento me dijo que ya habían habilitado la creación de cuentas institucionales para todos, bla, bla. Bueno, creo que ya pasó eso, la necesidad hubiera sido al principio, pero bueno, igual ya tengo los canales de comunicación de todos ustedes, estamos todos los grupos de WhatsApp, así que yo creo que incomunicación no vamos a tener por suerte. ¿Bien? ¿Más preguntas? Bueno, si tienen alguna duda, la formulan en el grupo de WhatsApp o la tiran al grupo de Teams o la mandan por mail, como quieran. Y bueno, a medida que la voy recibiendo, le voy respondiendo. ¿Les parece, chicos? Bien, profesor. Sí, profe, bien, profe. Todo bien. Bien. Bueno, que tengan una buena semana y que, bueno, cuídense, que no solo el coronavirus está fuerte, sino el dengue, yo creo que está peor. Así que hace falta un buen frío que mate por ahora los mosquitos y que podamos rever todas las situaciones de enfermedades. Bueno, chicos, los dejo y que, bueno, cualquier duda o pregunta me la formulen por los medios que ya les dije y nos vemos pronto. ¿Les parece? Perfecto, Sí, profe. profe. Ya, profe. Bueno, Hasta luego. gracias a ustedes por la paciencia y nos estamos viendo pronto, ¿no? Un abrazo. Nos vemos, profe. Chao, profe. Hasta luego. Profe, hasta luego.